Bien, entonces el tema que abordaremos el día de hoy también tiene que ver con el cuento y con este género narrativo, y es el fondo y la forma. Bien, a partir de lo que acabamos de leer, pues podemos darnos cuenta que cuando nosotros nos acercamos a un texto literario y a un texto en general, lo primero que hacemos es hacer como una especie de lectura exploratoria, a lo que le vamos a denominar es la forma, es decir, cómo está construido este texto, ¿no? O sea, vemos primero los títulos, los subtítulos, si hay letras que están marcadas de diferente color o en negritas, o están en cursivas o subrayadas. Eso es lo que nos llama primero la atención, es la forma del texto, ¿no? Y a partir de la forma también nosotros podemos identificar, bueno, si está escrito en prosa, pues de alguna manera ya podemos identificar que puede ser o del género narrativo, o si está escrito en verso, pues podemos ya identificar que pertenece al género lírico, poético, o si es un guión donde haya actores y diálogos, pues podemos identificar rápidamente que entonces va a pertenecer al género dramático. Y todo esto pues lo podemos ver a partir únicamente de la forma, ¿no? Quizás ni siquiera tengamos que leer, únicamente dar un vistazo de manera muy superficial para poder entender a qué género va a pertenecer, ¿no? Entonces, esto nos lo indica la forma, es muy sencillo, ¿no? Y para entender el fondo ya de un texto, para poderlo analizar ya de manera mucho más puntual y más profunda, pues es importante entonces tener en cuenta otro tipo de elementos. Por ejemplo, ahorita ya vimos la estructura de un cuento, pero aparte de la estructura, ¿qué otros elementos se encuentran? ¿Qué otros elementos ustedes pueden identificar que están participando dentro de la narración? Por ejemplo, en la historia de la debutante, ¿qué elementos más existen? ¿Quién nos narra la historia, jóvenes? ¿Quién nos está contando esta historia? La debutante. Podría ser la debutante, ¿no? Entonces podemos decir que va a haber un narrador, que va a haber personajes dentro de la historia, y todo esto, narrador, personajes, va a ser lo que va a caracterizar el fondo. Ajá. Va a ser los elementos que nos van a ayudar para poder entender ya a profundidad el relato o el cuento, ¿no? Entonces tenemos que dentro del fondo vamos a encontrar que existe un argumento en el cuento. ¿Cuál sería el argumento, por ejemplo, de la debutante? Teniendo en cuenta que el argumento es básicamente como una especie de resumen, una especie de síntesis de lo que está tratando dentro de la historia, ¿no? Es, por ejemplo, cuando ustedes van al cine y que llegan a su casa y les preguntan, oye, a ver, dime de qué trató la película, ¿no? Para ver si yo la voy a ver la próxima semana. Eso que ustedes les platican de forma rápida, ese resumen que hacen ustedes de la historia, es a lo que se le va a conocer como el argumento. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita les preguntara de la debutante, ¿cuál creen que sea el argumento? Pues me platicarían de forma rápida de qué trata toda esta historia, ¿no? Ese sería el argumento. Bien, también dentro de un cuento, dentro de una narración, vamos a encontrar que tiene una temática, que tiene un tema. Y este va a ser, pues básicamente, la idea principal en torno al cual se cuenta la historia, ¿no? Y bueno, dentro de las temáticas universales que por lo regular abarcan las novelas y los cuentos, pues vamos a tener la guerra, los celos, el odio, la muerte, el amor, el desamor, la libertad. Todos estos son temas muy recurrentes dentro de la literatura. Aquí, por ejemplo, en la debutante, ¿cuál creen que sea ustedes el tema? ¿Cuál creen que es el tema principal o la idea principal sobre la que gira este cuento? ¿Cuál que considerarían ustedes que sería el tema, jóvenes? A ver quién quisiera participar. A ver, si no preguntamos por la lista, así al azar. A ver dónde pare. A ver, Alan, Eduardo, Flores. ¿Tú qué piensas, Alan? ¿Cuál crees que sea el tema de la debutante? Pues como, es que no sé qué emoción sea, pero pues, de que no le gusta al personaje, o sea, la debutante, ir a las fiestas, por así decirlo, y relacionarse con la gente. Ajá, muy bien. O sea, que es antisocial. Ajá, exactamente, también como comenta Alan y Carlos, o sea, realmente esa es la temática, me parece que aciertas perfectamente, Alan.
El tema es esa situación, ¿no? Que es muy introvertido el personaje, en este caso la debutante, y no le gusta relacionarse con la demás gente, no le gusta convivir, y pues más que una alegría lo siente como una tortura, ¿no? Entonces esa va a ser la temática sobre la que se va a abordar, ¿no? Esta situación. Es con lo que les comentaba, se me hace muy similar esta situación como los 15 años que les hacen a las jóvenes, ¿no? Hay quienes sí son muy extrovertidas, que les encantan las fiestas, y es un día como muy esperado, ¿no? Pero para quienes son muy introvertidos, que no les gusta socializar, se convierte más como en una cuestión complicada, ¿no? Como en una tortura, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando a mí no soy muy sociable, ¿no? En ese sentido, cuando iba a ser mi primera comunión y cuando salí de sexto, que también hicieron un vals y la fiesta, lejos de sentir así como, wow, qué padre, una fiesta para mí, me sentía como exhibido, me sentía incómodo, quería que el momento pasara lo más rápido que pudiera, y me supongo que es algo que sucede también con la debutante y que sucede con la gente que de alguna manera es un tanto introvertida y que le cuesta trabajo relacionarse con la gente, ¿no? Y me parece que como bien lo comentó Alan, pues y Martín me parece, es el elemento clave, ¿no? El tema principal. Bien, también existen ciertos personajes dentro de la historia, ¿no? Y se clasifican como personaje principal, secundarios y ambientales. A partir de estas tres clasificaciones, jóvenes, ustedes, la debutante, ¿cuál creen que sea? ¿O quién creen que sea? Sí, ¿cuál personaje representa la debutante? Principal, ¿no? Principal. Principal, muy bien, porque es en torno a quien gira la historia, ¿no? Es de alguna manera el personaje central, ¿no? El personaje del que nos están narrando sus sentimientos, sus pensamientos y lo que está viviendo, ¿no? Y de entre los personajes secundarios, ¿a quiénes ustedes ubicarían? La llena. A la llena. La llena. Sería la llena, sería yo La creo, mamá. su La mamá. sirvienta. Ajá, La mamá. la sirvienta y su mamá serían los personajes secundarios, porque de alguna manera sí están incidiendo dentro de la trama, dentro de la historia, ¿no? E interactúan con el principal. Entonces serían los secundarios. Y los personajes ambientales o incidentales, ¿quiénes creen que sean, jóvenes? La sirvienta. Los invitados. La guiada. Más bien, la actitud de la sirvienta será secundario, porque forma parte de esa historia, si no principal, sí es un personaje importante, ¿no? Porque de ella retoman la cara, es a quien se comen, o sea, interactúa con el personaje principal, ¿no? Y los ambientales, pues en realidad tienen un papel ya muy fortuito, ¿no? Por ejemplo, lo que habían comentado ahorita, los ambientales o incidentales, pues son básicamente los invitados, ¿no? Que en realidad ni siquiera llegamos a conocer bien quiénes son. Por eso nada más sirve como decoración, nada más, ¿no? Entonces, esos serían los tres tipos de personajes que se van a poder identificar. Bien. Y bueno, también dentro de una narración hay quienes nos está contando la historia, al que se le va a denominar como el narrador. Y van a existir también diferentes tipos de narradores. Algunos van a contarnos la historia en primera persona, otros van a recurrir a la segunda o a la tercera persona para estarnos comentando qué es lo que va sucediendo, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita en los narradores para irlo dejando claro. Bien, los narradores los clasifican en lo que son heterodigéticos y homodigéticos. Los heterodigéticos básicamente quien nos cuenta la historia no es un personaje del cuento, de la novela, sino es alguien externo, alguien que desde fuera nos está contando qué es lo que está sucediendo. Y bueno, de ellos se identifican a dos. A uno se le conoce como el narrador omnisciente y al otro como el narrador objetivo, y la historia siempre va a estar contada en tercera persona. Entonces, de los homodiegéticos, aquí quien nos cuente la historia va a ser algún personaje, o sea, va a participar dentro de ese cuento, dentro de esa historia, va a ser un personaje, y se le va a conocer como narrador testigo o narrador protagonista, y nos van a estar contando la historia, nos van a estar narrando el cuento a partir de la primera persona. La segunda la vamos a dejar para el final porque es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que existen estos dos tipos de narradores. Y bueno, para ir ejemplificando,
el narrador, el primero que es el omnisciente, que pertenece al homodiegético y no es un personaje y nos los narran en tercera persona, bueno, se le va a conocer entonces como el omnisciente. Y como podemos ver aquí en la diapositiva, pues el omnisciente es como una especie de Dios, porque esta especie de Dios nos va a contar la historia desde fuera, pero él va a poder conocer qué está pensando cada uno de los personajes, qué es lo que siente cada uno de los personajes, qué pasa hacia el futuro, qué pasa también hacia el pasado, va a poder enterarse absolutamente de todo. Entonces esa va a ser la característica que va a tener el narrador omnisciente, le digo, y nos lo va a contar todo en tercera persona. Por ejemplo, ustedes ahorita, una descripción que pudieran hacer en tercera persona, ¿cómo lo podrían ejemplificar? A ver, alguien que quisiera participar. ¿Cómo narrarían algo desde el punto de vista del narrador omnisciente? A ver, si no vamos con la lista, a ver. Aquí a ver quién aparece. A ver, Ana Jocelyn. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podrías ejemplificar este narrador omnisciente? Sería como decir, el profesor se siente feliz al ver ¿cómo fue? Que todos entendieron el cuento de la debutante. Muy bien. Bien, como lo comenta Ana Jocelyn, está describiendo en tercera persona y pues tiene la capacidad de ver qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Es, por ejemplo, si yo narrara ahorita también lo que está sucediendo en tercera persona, podría decir, el día jueves 8 de octubre, el profesor de literatura inició su clase a las 11:40 y mientras él estaba dando su clase, pues podía, no sé, mientras el profesor daba la clase, Alan Eduardo pues estaba durmiendo en su casa, no sé, Ana Jocelyn tenía ya mucha hambre y Ariana González pues ella estaba pensando en su novio, ¿no? Entonces, como pueden ver, estoy narrando en tercera persona y puedo darme cuenta de lo que está sucediendo, incluso en otros entornos, en otros espacios. Entonces, ese sería un ejemplo de un narrador en tercera persona y de un narrador omnisciente, porque lo puede saber absolutamente todo, ¿no? Bien, vamos ahora a ver cuál sería la característica del narrador objetivo, jóvenes, que también no forma parte de la historia, no es un personaje y también nos cuenta en tercera persona. A diferencia del omnisciente, el narrador objetivo, él únicamente puede registrar lo que sucede delante como, pongámoslo como de una cámara, ¿no? Lo que sucede delante de lo que se está filmando. Únicamente puede describir acciones. Por ejemplo, ahorita yo, si narrara como un narrador objetivo, podría decir, bueno, el profesor de literatura estaba frente a su pantalla y únicamente podía ver una serie de iconos en su monitor, ¿no? Estoy únicamente describiendo lo que está pasando al frente. No puedo saber qué está pasando detrás de las cámaras, no puedo saber qué está sucediendo en su casa, si se están poniendo atención o no, etcétera, ¿no? Ese va a ser entonces el narrador objetivo, que desde la tercera persona, desde fuera, nos va a estar contando la historia. Bien, vamos a ver con el narrador testigo. Bueno, el narrador testigo es muy parecido al narrador objetivo, nada más que nos va a contar el cuento desde la primera persona y sí va a ser un protagonista, va a ser un personaje que lo vamos a encontrar dentro del cuento, ¿no? Y este personaje es el que de repente va a describir las acciones que él está viendo o que ve del protagonista. Ese va a ser el narrador testigo. Miren, tengo aquí un ejemplo, es un pequeño fragmento de un cuento de detectives, y dice, Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla,
arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Como pueden ver, aquí es un personaje el que nos está contando en primera persona, pero uno únicamente está haciendo una descripción de lo que él alcanza nada más a ver. No puede saber qué están pensando los demás ni qué están sintiendo, ¿no? Y se centra únicamente en ese espacio. Bien, ese sería el narrador testigo. Ahora, el narrador protagonista. Entonces, quien nos va a contar la historia es el personaje principal, nos la va a contar desde la primera persona y nos va a narrar qué sucede alrededor de él, cómo ve la situación, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el narrador protagonista. Es decir, si ahorita yo le dijera a alguno de ustedes, a ver, cuénteme su vida, ustedes lo van a contar desde la primera persona y pues se van a centrar en ustedes, serían ustedes entonces los narradores protagonistas. Bien, entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda con los tipos de narradores que existen? ¿O todo queda claro? Si hay alguna duda, coméntenlo, abran el micrófono o escríbanlo por el chat. Si alguno de ellos no les queda claro y lo ejemplificamos y lo seguimos comentando para que no, para que los puedan identificar bien. Me parece que no hay dudas, entonces, bien, para que vaya entonces quedando claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a compartir en pantalla unos relatos. Aquí vamos a hacer un ejercicio, aparte del apunte, jóvenes, van a poner texto 1 y lo vamos a titular como La Llorona. Ajá. Entonces, lo voy a leer el texto y ustedes, mientras yo lo voy leyendo, traten de ir identificando qué tipo de narrador es y van a apuntar, bueno, yo pienso que es el narrador objetivo porque el texto tiene estas características, ¿no? Lo narra en primera persona, es un personaje que está dentro de la historia, etcétera. Vayan describiendo qué es lo que van encontrando. Entonces, lo leo y ustedes van poniendo atención y después hacen su apunte, ¿no? Y bueno, texto 1, La Llorona dice, todo comenzó un día en que mi esposo se volvió loco por la presión del trabajo y que los niños le exigían más tiempo. Fue en ese momento que tomó un cuchillo y los mató a los dos. Yo no lo pude soportar y tomé el mismo cuchillo e intenté cortarle el cuello, pero era más fuerte que yo y forcejeamos. Fue en ese momento que, pensando en mis hijos, tomé fuerzas y le clavé el cuchillo en el corazón. Ahora, todas las noches recorro las calles buscándolos, a ellos, a mis hijos, a esos dos pequeños a los que les quitaron la vida por un simple enojo. Y pienso y lloro, lloro y mato a los niños que no son ellos. Un día pensé que los había encontrado, a mis pequeños. Eran dos niños que estaban jugando a la mancha en un parque. Eran iguales, una pequeña rubia y de ojos miel y un pequeño morocho y con ojos verdes. Pero no eran. En cuanto fui a agarrarlos para llevármelos, llegaron sus padres a buscarlos y se los llevaron. Hoy estoy pensando seriamente en rendirme, en dejar de buscarlos y resignarme a vivir sola en mi tumba. Bien, jóvenes, apunten ustedes qué creen que sea, cuál tipo de narrador es y las características que integra. A ver, Yo. déjenme regresar a la videollamada. A ver, ¿quién? Kelly, a ver, adelante, Kelly. Yo, Según yo, es narrador protagonista, A ver, Kelly dice que es narrador protagonista. ¿Por qué, Kelly? porque está contando su propia historia y cómo llegó a ese punto de las acciones que hizo Muy y bien. cómo se veía ella misma. Ajá, bien, Kelly. A ver, ¿a quién más quería participar? A ver, un joven había dicho que quería participar. A ver, para que comparta lo que él encontró. ¿No? A ver, vamos por la lista nada más así y vamos a escuchar un comentario más. A ver, uno que no participe. A ver, Daniela Paola Ramírez.
Daniela Paola Ramírez, si puedes activar el micrófono o comentar por el chat, ¿cuál es el tipo de narrador que tú identificas dentro de la historia? Ahora, habíamos comentado que si no los encuentro aquí... Ya, perdón, es que no podía, Sí, no te preocupes, Daniela. Adelante, Daniela. es que no podía prender mi micrófono, pero ya. Sí. Yo noté que estaba el narrador de, el primero que nos dijo, Ajá. en tercera persona, Lo está narrando en tercera persona. porque nos iba contando los hechos que iban pasando ahí, lo que él veía. Bien, entonces Daniela dice que está en tercera persona. Kelly nos dice que es un narrador, ¿cómo nos dijiste, Kelly, que era un narrador protagonista, ¿no? Entonces, por ende, pues va a estar entonces en primera persona. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, Daniel, que dijo que yo, y luego Jonathan. Pues es que iba a decir que era en primera persona, pero ya lo dijo usted, pero es en primera persona porque nos está contando cada sensación o cada cosa que pensó en cada una de sus acciones, pero nunca nos menciona lo que llegaron a pensar sus hijos o cómo se sentía su esposo según su cabeza, sino lo que ella notó desde su perspectiva. Ajá, muy bien, Javier, muy bien. Y también, Jonathan, querías comentar también algo, ¿no? Yo digo que tiene dos narradores. A ver, ¿por qué? Porque al principio te cuenta la historia como si él hubiera sido un testigo, o sea, como si él lo presenciara, hubiera visto. Y después cambia el rol y lo narra desde lo que él vivió. A ver, vamos a revisarla. Miren, como pueden ver, dice, todo comenzó un día en que mi esposo se volvió loco. Lo está contando en primera persona y está diciendo qué es lo que le pasó a su esposo, ¿no? Y si comenzamos a leer, entonces dice, ahora todas las noches recorro, siempre está hablando en primera persona. Y como ya lo habían comentado, está platicando su propia vida, ¿no? Está platicando por qué es que llegó a convertirse en la Llorona y por qué ahora es un alma que anda penando, ¿no? Entonces, ¿quién lo comenta? Pues el narrador, que es el principal. Entonces, como está en primera persona, y regresemos como está en primera persona, entonces pues ya lo ubicamos que es dentro de los homodiegéticos, y nada más hay dos, o es el testigo o es el protagonista. Pero como está contando su propia vida y por qué llegó a convertirse en lo que es, entonces podemos identificar que va a ser entonces el narrador protagonista, ¿va? O sea, porque está en primera persona, nos cuenta su propia vida y es un personaje que está dentro de la historia. Bien, cuando vamos con otro pequeño texto que se llama El insomnio. A ver, lo leo y ustedes apuntan qué tipo de narrador y qué características tiene. Dice, el hombre se acuesta temprano, no puede conciliar el sueño, da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas, enciende un cigarro, lee un poco, vuelve a apagar la luz, pero no puede dormirse. A las 3 de la madrugada se levanta, despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar, esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Entonces, jóvenes, a partir de esto, ¿qué tipo de narrador creen que sea el que... Yo me sé. Bueno. A ver, adelante. Este es un narrador objetivo porque el narrador se la pasa describiendo acciones. Ajá. En ningún momento menciona qué es lo que siente ni nada de eso, solamente lo que van haciendo. Ajá. Y de esa manera podemos decir que es objetivo, porque si fuera omnisciente, tendría que describir, sintió dolor, sintió aburrimiento, se sintió tal malestar. No, solamente describe puras acciones. Se levantó, tal y tanto, fue
fue hacia el doctor y así, así, así. Ajá, muy bien, Jafet. ¿Y en qué persona está escrito? Estaría en tercera persona. Bueno, entonces si está escrito en tercera persona y no forma parte de la historia y nada más va describiendo acciones, bien, como dice Jafet, va a ser un narrador objetivo. Muy bien, Jafet, encontraste perfectamente los elementos. Bien, jóvenes, vamos a ver un ejemplo más. Y a ver, vamos a ver con este. A ver, también apunten qué tipo de narrador y las características que van encontrando. Dice, el lobo estaba acostado en el pasto verde del inmenso bosque. Tenía demasiada hambre y no podía pensar con claridad. Hambriento, esperaba por Caperucita, su novia, que le traía algo de comer. Al llegar esta, le dijo que la comida era para su abuela. El lobo se enfadó tanto que le esperó en casa de su abuelita. Se acostó tranquilo en la cama de la viejita y cuando Caperucita llegó y se acercó a la cama, su hermosa caperuza roja se tiñó aún más de rojo. Aquí, a ver, ¿qué tipo de narrador creen que sea? Según yo, creo que es un narrador omnisciente. Ajá. Un narrador omnisciente, Andrea, ¿por qué, Andrea? Porque está en tercera persona y nos está contando lo que están sintiendo los personajes. A ver, ¿quién más quiere participar y coincide con Andrea o creen que es otro? Yo también creo que es un narrador omnisciente. También, Kelly, que es un narrador omnisciente. ¿Alguien que piense otra cosa, jóvenes? ¿Alguien que considere que no es un narrador omnisciente? A ver, vamos a verlo. ¿Sí creen que sea omnisciente, jóvenes? Dice, el lobo estaba acostado en el pasto verde del inmenso bosque. Podemos ver que está escrito en tercera persona. Dice, tenía demasiada hambre y no podía pensar con claridad. Hambriento esperaba a Caperucita Roja, a Caperucita, su novia, que le traía algo de comer. Al llegar esta, le dijo que la comida era para su abuela. El lobo se enfadó tanto que la esperó en casa de su abuelita. Aquí, por ejemplo, ¿qué elementos nos muestra que puede ser un narrador omnisciente? Aquí está entre omnisciente u observador u objetivo. ¿Cuál creen que sea, jóvenes? Yo muestro. Adelante. En la parte donde menciona que el lobo estaba hambriento y también en la otra donde dice que el lobo se enfadó. Ajá. A lo mejor si fuera objetivo, mencionaría de qué forma se enfadó, o sea, cómo expresaría su enfado. Pero solamente mencionó un sentimiento y ya. Ajá, exactamente. Bien, Jafet. Entonces, lo vamos a catalogar. Perdón, adelante. Yo creo que está en tercera persona, en testigo impersonal, porque cuenta las cosas como si fuera desde la perspectiva o como si lo contara como una película del cine, por lo cual parece que lo esté contando en tiempo presente. Sí, parece que está haciendo una descripción en tiempo presente, como si lo estuviera observando ahí al momento, ¿no? Y sí, este texto precisamente lo quería presentar porque juega un poco con esta situación, porque tiene que ver mucho con la perspectiva desde donde lo vemos, ¿no? Como Jafet decía, ¿no? De alguna manera, pues, no da más características, únicamente menciona que tiene hambre o menciona dónde pues, está, que podía pensar con claridad, ¿no? Que podía pensar, si diera más elementos, a lo mejor sí podría ser un narrador observador, y en ese sentido, pues también tiene, ¿cómo podríamos decirlo? También es acertado el comentario de Daniel, ¿no? Entonces, digo, aquí hay que ir teniendo como mucho cuidado para poder identificar estos pequeños detalles, ¿no? Que es en donde se va a inclinar a si es objetivo o es omnisciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si alguien hace una mueca no sé, de dolor, o sea, podemos decir, aunque no sepamos si realmente es dolor, podemos decir que está expresando dolor, ¿no? Únicamente con la observación. No tenemos que poder ver lo que está pasando dentro de él para poder describir esa parte, ¿no? A lo mejor, si nos dieran más elementos, ya podríamos decir que es un narrador objetivo, ¿no? Entonces,
a ver, ese será un ejemplo más. Vamos con otro y también le apuntan, dice. A ver, dice. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza con una explosión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Y bueno, jóvenes, entonces, ¿qué tipo de narrador creen que sea? ¿Cuál creen que se esté presentando aquí dentro de la historia? A partir de lo que vemos. A ver, ¿en qué está narrado en primera, segunda o tercera persona? En tercera persona. En tercera persona, y bueno, si es tercera persona, entonces tiene que ser o omnisciente o objetivo. ¿Cuál creen que sea, jóvenes? Objetivo. ¿Seguros? Omnisciente, porque sabe lo que piensan y eso, sus emociones. Se da cuenta de ciertas situaciones, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, desde aquí. Se caminaba tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. O sea, cuando nosotros escuchamos a lo mejor que suena el teléfono de alguien, pues sí, podemos escuchar que está sonando, pero no sabemos quién es, ¿no? O de dónde es esa llamada, o quién le está llamando, ¿no? Y aquí sí saben que le está llamando que es del trabajo. Entonces, ya podemos aquí comenzar a intuir que es un narrador omnisciente, porque puede conocer muchas cosas, ¿no? Puede conocerlo casi todo, y comienza a describir también sentimientos, comienza a descubrir ciertas situaciones que no únicamente se pueden describir a partir de una mirada común, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de un narrador omnisciente. Y bien, ya para ir concluyendo, ir cerrando, el narrador en segunda persona es un narrador que convive comúnmente con nosotros, es un narrador que lo ejercitamos también de manera recurrente, y es, por ejemplo, cuando hablamos con nosotros mismos. No sé si les ha sucedido que a veces quieren hacer algo, pero ese algo que quieren hacer no es como no es muy bueno, ¿no? Y comienza una lucha entre ustedes y dicen, no, pues sí hay que hacerlo, ¿no? Sí lo vamos a hacer. Y comienzan a hablar consigo mismo, y otro dice, no, pero es que si lo hacemos, ¿y qué tal si pasa eso? Y comienzan ustedes a platicar, a relatarse, a relatar consigo mismo, ¿no? Ese es el narrador en segunda persona, jóvenes. A ver, un ejemplo, por lo regular esto también se da mucho en las series, en los cines, en el cine, se da bastante este tipo de narrador. A ver, ¿alguno de ustedes que pudiera comentar algún ejemplo que pueda haber del narrador? Ajá. De segunda persona. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un ejemplo de ello? Les digo que se da bastante también en el cine, en las series. ¿Cuál creen que podría ser? ¿Alguno de ustedes ha visto esta serie de Malcolm, el de en medio? Sí, es el que rompe se rompe la cuarta pared, ¿no?
Exactamente, como dice América, lo asocian mucho con con el rompimiento de la cuarta pared. Ajá. ¿Qué pasa con Malcolm el del medio, jóvenes? Digo, este narrador se expresa de dos maneras. Ajá. Una, habla consigo mismo, o una, el personaje, le llaman subjetivar a la persona. El personaje nos habla a nosotros que estamos fuera de la historia. Hay libros, hay novelas, hay cuentos, y de hecho nos hace sentir muy extraño, nos hace sentir de forma muy rara. Por ejemplo, Unamuno tiende mucho en sus narraciones, en sus historias, a hacer al lector partícipe de esa historia, ¿no? Como dice América, se rompe esa cuarta pared y de repente el personaje comienza a hablarnos a nosotros como lectores y nos integra en la historia, ¿no? Esa es una. La otra, que les decía el ejemplo de Malcolm el del medio, Malcolm el del medio, de repente este personaje parece que nos mira a nosotros como espectadores y nos habla, ¿no? Para platicarnos o decirnos determinada cosa, ¿no? Ese sería también un ejemplo de la segunda persona, o cuando Malcolm en el medio se dice a sí mismo, ¿no? Comienzan a platicar consigo mismo, ¿no? Entonces, esa sería la segunda persona, y miren, vamos a ver ya por último el ejemplo de la segunda persona. Sería esto, ¿no? Dice, lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que las cenizas del cigarro caigan dentro de la taza del té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Como pueden ver, se está dirigiendo a sí mismo, ¿no? Y este va a ser entonces el ejemplo de la segunda persona. Bien, jóvenes, con esto, ¿alguna duda que tengan con respecto a los personajes, que es a lo que nos centramos hoy básicamente? ¿No? ¿O sí? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, voy a hacer el último pase de lista para corroborar que quienes iniciaron terminaron. Entonces, hacemos el último pase de lista. Y, a ver. Profe. Sí, adelante. Profe, disculpe. Mi compañera Daniela la sacó, ya no la deja volver a entrar. No es cierto. Y, a ver, pues está raro, porque bueno, que deberían de admitirlo, supongo que con el proyecto ya lo vemos. Entonces, dudas, me parece que ya no hay. Entonces, únicamente les voy a dedicar más tarde el espacio para que integren con los apuntes. Y ahí, igual que en la clase pasada, les pongo cuáles son los temas que debe integrar su apunte y para que lo suban a Classroom. Entonces, esa sería básicamente la actividad y lo que van a integrar, ¿no? Y bueno, pues si no hay dudas, si todo queda claro, pues nos vemos entonces el próximo martes. Y bueno, pues que tengan, pues nos vemos hasta el próximo martes, que tengan un bonito fin de semana, jóvenes. Y bueno, pues gracias por estar aquí atentos y participativos en la clase virtual. Y bueno, pues les abro entonces la plataforma y les aviso. Nos vemos el martes. Hasta luego, maestro. Gracias. Hola, profe, gracias. Hasta luego, buen día. Quiere, Hasta profe. luego, maestro, gracias. Hasta luego, profe, buen día. Bye, profe, cuídese mucho. Igual, Kevin, nos vemos. Profe, disculpe, yo no escuché lo que dijo de mi compañera Daniela. No te escuché bien, Ivonne, como que se oye con tu micrófono. A ver, nuevamente, si me podrías comentar. Porque mi compañera Daniela la sacó de la clase. Bueno, su internet creo que ya le falló y ya no pudo volver a entrar. Ah, ya. Bueno, no importa, pues bueno, ya lo veo entonces en la primera lista. Y bueno, qué bueno que me comentas y ya yo la registro. Me sacó, profe. Sí, gracias. Bien, muy bien. Entonces lo registro yo de todos modos en la lista. Bien, jóvenes. Sí, gracias. Nos vemos. A mí también me había sacado, profe. También, Daniel, ¿va? A ver, Daniel. Pero sí te encuentras acá en la lista de acá, ¿no? A ver. Vuelvo a pasar, Daniel, contigo. Sí, creo que sí estoy, ya me vi. Sí, bueno, entonces no hay problema. Va que va, Daniel. Entonces nos vemos el martes. Va, profe, gracias. Hasta luego.